Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carla Elizabeth Robles Enríquez. El día de hoy les voy a explicar la tenacidad a la fractura. Bueno, la tenacidad a la fractura mide la capacidad de un material que contiene un defecto a resistir una carga aplicada. A diferencia de los resultados del ensayo de impacto, la tenacidad a la fractura es una propiedad cuantitativa del material. Un ensayo típico de tenacidad a la fractura se realiza aplicando un esfuerzo a la tensión a una probeta preparada con un defecto de tamaño y geometría conocidos. El esfuerzo aplicado al material se intensifica por el defecto, el cual actúa como un concentrador de esfuerzos. Para un ensayo simple, el factor de intensidad de esfuerzo es K. Disminuye hasta un valor constante. Esta constante se conoce como la tenacidad a la fractura de una deformación plana. La capacidad que tiene un material para resistir el crecimiento de una grieta depende de gran número de factores. El primero de ellos es defectos más grandes reducen el esfuerzo permitido, como algunas técnicas especiales de fabricación, como retener impurezas al filtrar metales líquidos y la compresión en caliente de partículas para producir componentes cerámicos. Pueden reducir el tamaño de los defectos y mejorar la tenacidad de la fractura. El segundo es la capacidad de deformación de un material es crítica, ya que en los metales ductibles el material cerca del extremo del defecto se puede deformar, haciendo que el extremo de cualquier grieta se redondee, reduciendo así el factor de intensidad de esfuerzos e impidiendo el crecimiento de la grieta. Al incrementar la resistencia de un material dado, por lo general se reduce su ductibilidad y se obtiene una menor tenacidad a la fractura. Materiales frágiles como lo son los cerámicos y muchos de los polímeros tienen una tenacidad a la fractura menor que los metales. La tercera es que los materiales más gruesos y más rígidos tienen una tenacidad a la fractura menor que los delgados. La cuarta es que al incrementar la rapidez de aplicación de carga, como en el caso de un ensayo de impacto, por lo general se reduce la tenacidad de fractura de un material. La quinta es al aumento de la temperatura, normalmente se incrementa la tenacidad de la fractura, similar a lo que ocurre en un ensayo de impacto. Y la sexta es que normalmente una estructura de granos pequeños mejora la tenacidad de la fractura, en tanto que mayor cantidad de defectos puntuales y dislocaciones reducen esta cualidad. Así, un material cerámico de grano fino puede originar una mejor resistencia al crecimiento de grietas. A continuación se muestra una tabla de distintos materiales, su tenacidad a la fractura y su límite elástico. Como se puede ver en la tabla están los diferentes materiales, algunos de ellos son aleaciones, y su tenacidad a la fractura y su límite elástico. De mi parte sería todo, muchas gracias por su atención. Bueno, le voy a hablar de la importancia de la mecánica de la fractura. Este nos dice que la mecánica de la fractura permite diseñar y seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración presencia de defectos. Nos dice que tenemos que considerar tres variables. La primera es la propiedad del material, después el esfuerzo o que debe de resistir el material y por último el tamaño del defecto. Nos habla que también debemos de tomar en cuenta la selección de un material y nos dice que para poder seleccionar un material debemos de conocer el tamaño del defecto que puede resistir y esto nos va a ayudar para que podamos impedir que el defecto en el trabajo no aumente. Después tenemos el diseño de un componente. Bueno, esto nos dice que si ya conocemos el defecto máximo que puede resistir un material y ya hayamos seleccionado el material, se pueden hacer los cálculos para conocer el esfuerzo máximo. Y por último nos dice el diseño de un método de manufactura de ensayo. Bueno, esto es que si el material ha sido seleccionado de igual manera que si conocemos el esfuerzo, el esfuerzo aplicado y también
y está determinado el tamaño del componente, ya podemos calcular el tamaño máximo permisible de los defectos. Bueno, vamos a hablar del ensayo de fatiga. Esto es, a menudo un componente está sujeto a la aplicación cíclica de un esfuerzo inferior al esfuerzo de excedencia del material. Este esfuerzo cíclico puede ocurrir como resultado de rotación, flexión o vibración. Aun cuando el esfuerzo esté por debajo del límite elástico, el material puede fallar después de numerosas aplicaciones de dicho esfuerzo. Este tipo de falla se le conoce como fatiga. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo, lo cual, como nos dice en el enunciado, ha sido expuesto a un trabajo riguroso que pudo tener un límite elástico muy excedido, tuvo una fricción extremadamente fuerte o algo así. Como podemos ver, el engrane tuvo una grieta a mitad de diente, lo cual causó que se reventara el diente. Buenas tardes, mi nombre es Luis Esteban Díaz Flores. A mí me tocó exponer el tema de resultados del ensayo de fatiga. El ensayo de fatiga dice que es el número de ciclos que resistirá una pieza o la carga máxima permisible que se puede aplicar y para prevenir la falla del componente. Como primer subtema tenemos lo que es el esfuerzo límite. Este está definido como esfuerzo por debajo del cual existe una probabilidad del 50% de que existirá alguna falla o deformación en una pieza. Después, la vida a fatiga indica cuánto va a resistir un componente a un esfuerzo en particular. Como siguiente punto también tenemos la resistencia a fatiga, el cual es el esfuerzo máximo a la fatiga, el cual no va a ocurrir ninguna falla en un número particular de ciclos. Como última parte, se refiere a la relación de fatiga. Existe una fórmula el cual dice que es la relación de fatiga es igual a esfuerzo límite para fatiga entre la resistencia a la tensión. Como siguiente tema vamos a seguir con aplicación de los ensayos de fatiga. A menudo los componentes se someten a condiciones de carga y estos no generan iguales tensión que compresión, ya que es diferente. Por ejemplo, el esfuerzo máximo durante la compresión pudiera ser menor que el esfuerzo máximo que la tensión. En otros casos, la carga puede quedar entre esfuerzo máximo de tensión y el esfuerzo mínimo. En este caso, la curva de resistencia a la fatiga se presenta con una amplitud del esfuerzo en función del número de ciclos para la falla. También tenemos una fórmula para esto. La amplitud del esfuerzo, que se simboliza con OA, se define como la mitad de la diferencia entre los esfuerzos máximos y mínimo. El esfuerzo medio se va a definir como el promedio entre los esfuerzos máximo y mínimo. También tenemos lo que es la velocidad de crecimiento de las grietas que existen en alguna pieza. En muchos casos, un componente pudiera no estar en peligro de falla incluso cuando tenga una grieta. Para estimar el tiempo de la falla, resulta importante lo que es la velocidad de crecimiento de la grieta. En la formulita que tenemos ahí abajo, ahí nos muestra la velocidad de crecimiento de las grietas en función del rango del factor de intensidad de esfuerzo, que lo que es alfa K, que caracteriza la geometría de la grieta y la amplitud del esfuerzo. Con esto vamos a estar sabiendo con qué velocidad va
a crecer la galleta y por cuánto tiempo más nos va a resistir los números de ciclo que tiene esta función. Muy buenas tardes, profesor. Yo le voy a exponer lo que es la parte de los ejercicios de práctica y una pequeña conclusión. Vamos a comenzar con un ejercicio de qué es la tenacidad a la fractura. Para ello tenemos una pieza cilíndrica de 1,5 centímetros de diámetro, está sometida a una carga de 2500 kilopascales. Determina la tensión de la pieza expresada en megapascales. La solución es que la tensión es el cociente entre el esfuerzo aplicado y la sección inicial. Para expresarla en megapascales debemos utilizar newtons para expresar la fuerza y en metros cuadrados para expresar la superficie. Como resultados tenemos el primer resultado, que es de 1,77 por 10 a la menos 4 metros cuadrados para calcular la superficie. Y aquí tenemos, ya con esos datos podríamos sacar la tensión, y la tensión resultaría como en pascales 138.8 megapascales. Continuando con el ensayo de fatiga, tenemos que un acero tiene un módulo de elasticidad de 200 GPa y un límite elástico de 360 megapascales, una varilla de este material de 12 milímetros cuadrados de sección y 80 centímetros de longitud. Se cuelga verticalmente con una carga en el extremo de 1800 newtons. A. Recupera el alambre la longitud primitiva si le quitamos la carga. B. Calcular el alargamiento unitario de estas condiciones. Y C. Diámetro mínimo de una barra de este material que es sometida a una carga de 5.104 newtons, no experimente deformación permanente. Entonces en el inciso A tenemos el cálculo del esfuerzo, que da como resultado 565.9 megapascales. Cálculo de la deformación, que da como resultado un 24.69 centímetros. El cálculo del esfuerzo nos da como resultado 698.6 megapascales. Y el cálculo de la deformación verdadera nos sale como resultado 0.211. Vamos a explicar el tema del diseño de flecha giratoria, que esto ya más entra en los temas de diseño de piezas para maquinaria. Entonces, algo muy básico es que los esfuerzos fluctuantes debidos a la flexión y la torsión están dados por las siguientes ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones donde M, subíndice M y M subíndice A son los momentos flexionantes medio y alternante. T subíndice M y T subíndice A son los pares de torsión medio y alternante. Y K subíndice F y K subíndice Fs son los factores de concentración de esfuerzo por fatiga de la flexión y también de la torsión. Si se supone que un eje sólido con sección transversal redonda, puede introducirse términos geométricos apropiados para C1 y J, lo que resulta en el resultado que queríamos obtener. En este caso, el diseño de una flecha giratoria se tiene que primero calcular con las 4 ecuaciones dadas y posteriormente sacar las respectivas conclusiones para el diseño de maquinaria. Es muy importante esto en la industria, ya que si no se llega a calcular una pieza de una manera correcta, tendríamos en cierto modo fallas o errores que pueden costar la maquinaria entera o, por ejemplo, la salud de alguna persona. Por ejemplo, si no llegáramos a calcular bien un engranaje, este se podría romper y al romperse podría dañar toda la maquinaria interna, o también podría salir disparado, un ejemplo burdo pero que puede suceder, y acabar, por ejemplo, pegándole a alguna persona. Y esos son riesgos que se deben de tener en cuenta para poder prevenirse. Es mejor prevenir que lamentar.